Hola, soy la doctora Karina Vidal. Vamos a dar el tema de préstamo, ¿sí? Ustedes lo tienen en el capítulo 6 del manual, en la página 493. Pero este tema lo que tiene de bueno y es favorable es que, si ustedes observan, van a estar todos los artículos seguiditos tratando el tema de préstamo. Arrancan el 2196 del Código Civil y continúan. La idea de préstamo es como lo dice la palabra, es un contrato por el cual se da un préstamo. Ahora, va a depender de lo que prestamos el tipo de contrato de préstamo que sea. Ustedes van a ver en el manual y en los artículos del código que se habla de préstamo de consumo o mutuo. Y por otro lado, se habla de préstamo de uso o comodato. ¿Sí? El préstamo de mutuo, el mutuo o préstamo de consumo recaen sobre bienes fungibles. Ustedes ya vieron la clasificación de los bienes cuando dieron los artículos del Código Civil 470 y siguientes. Entonces habla de bienes fungibles y no fungibles. Los fungibles son como cuando son intercambiables y hay una homogeneidad en la especie. Caso típico, el dinero, ¿sí? Entonces, hay un mutuo o un préstamo de consumo, por ejemplo, cuando presto dinero. Y hay un comodato o un préstamo de uso cuando lo que presto es un bien no fungible. Por lo tanto, hay un comodato o un préstamo de uso cuando les presto mi casa de la Pedrera para que vayan a veranear 15 días después de haber salvado el examen de Derecho Civil. ¿Sí? En uno, las obligaciones para uno y para con otro son diferentes. Vamos a ir primero con el mutuo o préstamo de consumo. Lo tienen entre los artículos 2197 y 2215. ¿Sí? Es cuando se da en la entrega de una cosa fungible, en este caso el dinero, entrego el dinero, con la obligación de restituir otro tanto del mismo género. Cuando yo les presto los $2000, no pretendo que me devuelvan esos mismos $2000. Pretendo que me devuelvan $2000. Es decir, restituir otro tanto del mismo género. Pero no me van a devolver exacto el mismo billete con el mismo número de serie. ¿Sí? Porque el bien es fungible. Si les presto 5.000 pesos, me van a devolver 5.000 pesos. Pero no esos mismos. Por eso se dice que a su vez es un préstamo de consumo, porque yo consumo lo que me prestan. No voy a devolver lo mismo, voy a devolver otro tanto del mismo género, pero no exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, los elementos del contrato de préstamo de consumo o mutuo es la entrega de una cosa fungible con la obligación de restituir otro tanto del mismo género. ¿Sí? ¿Qué se concluye? Que como es de consumo, yo me hago dueña de lo que me prestan. Porque en realidad después no voy a tener que devolver ese mismo billete, sino que voy a devolver otro tanto. ¿Sí? Esto lo dice en el 2197. Citando algunos otros doctrinos, podemos ver que hay tres elementos. La entrega de una cantidad de cosas para que se disponga de ella libremente con la obligación de restituir otro tanto del mismo género. ¿Cuáles son las características de este contrato? En principio es un contrato gratuito. Ustedes ya vieron la clasificación de los contratos y saben que es gratuito porque no se beneficia nadie, ¿sí? Es un acto de mera liberalidad. Puede ser, en principio es gratuito, pero puede llegar a ser oneroso si se cobra un pequeño interés por ese dinero que se ha prestado. Puede ser unilateral o bilateral, puede ser principal, y tiene una característica de que esta es la más importante, todas son importantes, pero esta es la que hace realmente una diferencia, que el préstamo de consumo, el mutuo, es un contrato real. ¿Por qué? Porque los contratos reales, según el artículo 1252 del Código Civil, son aquellos contratos por los cuales el contrato se perfecciona con la entrega de la cosa y por lo tanto
nace a la vida jurídica con la entrega de la cosa. Y el mutuo es un contrato real, nace a la vida con la entrega de la cosa, es decir, con el dinero, ¿sí? O con la entrega de las 20 vacas o de las 30 ovejas en préstamo, ¿sí? O el toro reproductor en préstamo, ¿sí? Un préstamo de, perdón, el toro reproductor no, eran las ovejas o las vacas, para devolverme otro tanto de la misma calidad y especie. El toro reproductor no, porque es ese y no hay otro. Perdón, me confundí. Piensen entonces en bienes fungibles, bienes que pueden ser intercambiables dentro de una misma especie, ¿sí? Y es real porque el contrato real se perfecciona con la entrega de la cosa. Ustedes ya lo vieron y otros profesores lo deben haber explicado mucho más profundo de lo que yo lo voy a decir ahora, pero me siento en la obligación moral de decir. Recuerden lo que les hablé en otras clases. Los contratos son negocios jurídicos obligacionales. De ellos solo emergen obligaciones. Para producir un efecto real, una transferencia de dominio, necesita la juxtaposición de otro negocio jurídico como puede ser la tradición. Y ahí el otro se hace dueño de la cosa. ¿Sí? En el 1252 no dice algo diferente a esto que les acabo de decir. Lo que pasa es que usa la misma palabrita real y eso lleva a muchas confusiones. Los contratos pueden ser consensuales, cuando solo se perfeccionan por el acuerdo de voluntades. Pueden ser solemnes, cuando necesitan, por ejemplo, ser hechos en escritura pública, como puede ser la compraventa de una casa. Y pueden llegar a ser reales cuando se perfeccionan, es decir, nacen a la vida jurídica con la entrega de la cosa. Entonces hacen que su nacimiento y su cumplimiento sean casi a un mismo momento, ¿sí? Y por eso se llaman contratos reales. Nada tiene que ver con el efecto real. Por lo tanto, si yo tengo que decir una premisa, una regla, voy a decir que por el 1252 del Código Civil, en nuestro derecho existen los contratos reales. Lo que en nuestro derecho no existe son los contratos con efecto real, porque en nuestro derecho los contratos tienen efecto personal, porque de ellos solo emergen obligaciones. ¿Sí? Una vez más decirlo para que siga calando, porque es un tema difícil, ¿tá? Pero como aparece acá la característica de que el mutuo del préstamo de consumo es un contrato real, para volver a aclarar para que no haya confusiones. Es un contrato real porque se nace a la vida jurídica con la entrega de la cosa, se perfecciona con la entrega de la cosa. ¿Cuáles son los objetos de este contrato de mutuo o de préstamo de consumo? Como dijimos, son los objetos fungibles. Nada tiene que ver la clasificación de consumibles o no consumibles. Tiene poca trascendencia jurídica. La clasificación que nos interesa acá es si es fungible o no fungible. ¿Cuándo un bien es fungible? Cuando hay una homogeneidad en la especie. ¿Sí? La capacidad y la legitimación para tener en el préstamo de mutuo o préstamo de consumo es la misma que han visto hasta ahora. Las personas que celebran el contrato deben ser capaces y a su vez deben tener la legitimación para disponer, porque deben ser propietarios de la cosa que entregan, porque nadie puede transferir más derechos de los que posee. Y como el otro se hace dueño de la cosa, porque en realidad cuando me va a devolver no me va a devolver lo mismo, sino que me va a devolver otro tanto de la misma calidad y especie, tiene que tener, la persona que lo hace tiene que tener capacidad y legitimación para disponer. Concepto que ya habrán visto con otros docentes. La obligación del mutuante, del mutuario, perdón, es la de devolver o la de restituir otra cosa, es la misma cantidad en especie. Es decir, devolver el dinero que se le prestó, devolver las vacas que se le prestaron, devolver las ovejitas que les dieron. ¿Sí? Obviamente incurre en responsabilidad si no devuelve. Y va a ser una responsabilidad contractual, porque tenemos el contrato de préstamo de consumo. ¿Sí?
Cuando hay un mutuo fructífero u oneroso, que se pacta un interés o una compensación para la devolución de ese dinero, puede decirse que el mutuo pasa a ser oneroso y no gratuito, como habíamos dicho en las características. Ahí se va a ciertas normas sobre los intereses y ustedes sabrán que está la norma que busca, dentro de las más nuevas, está la vigente, la 18.212, que entró en el 2007, que habla de la usura como una forma de no generar un interés muy superior al legalmente permitido y evitar que se caiga en la figura de la usura, ¿sí? Después tenemos, a partir del 2216 al 2238, el comodato o préstamo de uso. El comodato o préstamo de uso es cuando una parte le entrega a otra parte alguna cosa no fungible, mueble o inmueble, para que use de ella gratuitamente. Le presto la computadora, le presto mi casa en la Pedrera, le presto mi bicicleta, le presto mi moto, le presto mi auto, pero después requiere que me devuelva lo mismo que yo le presté, que me restituya. O sea, que los elementos de este contrato son la entrega de una cosa no fungible, con la finalidad de uso, conforme a la normativa vigente y a las buenas costumbres. Si le presto el auto para salir a pasear, no para salir a robar en el auto; si le presto la casa de la Pedrera para salir a veranear y no para poner una UAT; si le presto mi computadora, no es para usarla y hacer sus trabajos, sino subir pornografía infantil, ¿sí? En forma gratuita, es decir, que se lo presto de buena, se lo presto, se lo doy, le doy ese préstamo de uso, y por lo tanto el otro tiene la obligación de restituirme en las condiciones adecuadas, ¿sí? Es por lo tanto un contrato unilateral, porque impone obligaciones, solo obliga al comodante y beneficia al comodatario. Su obligación consiste en permitir el uso de la cosa. Es gratuito, porque no le cobro nada, no percibo, es un acto de mera liberalidad, no percibo una ventaja. Es consensual, porque basta el consentimiento de las partes, no tenemos por qué hacerlo por escrito, ni en solemnidad con escritura pública, ni nada parecido. Y también es real, es principal, porque no necesita de otro accesorio, y también es real porque se perfecciona, nace a la vida jurídica con la entrega de la cosa, ¿sí? Estos objetos, ¿cuáles objetos pueden ser usados en este contrato? Son muebles no fungibles o bienes inmuebles. Tenemos que ser capaces y tenemos que tener legitimación para disponer. ¿Cuáles son las obligaciones del comodatario, del que recibe la cosa? Conservar la cosa como un buen padre de familia, usarla con el destino expresamente convenido y obviamente restituirla en el tiempo convenido y en las condiciones también adecuadas. Puede, si quiere, el comodante pedir una restitución anticipada. Puede decirle: te presté la casa hasta el 20 de enero, pero resulta que ahora va la tía Pocha a partir del 15, te pido por favor que me la devuelvas anticipadamente, que no te quedes en la casa de la Pedrera hasta el 20, que me la devuelvas el día 15. Y puede pedir, por lo tanto, una restitución anticipada al vencimiento del contrato de comodato, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones del comodante, del que presta la cosa? La obligación es permitir el uso, dejar que el comodatario use adecuadamente de la cosa, abonar las expensas extraordinarias para seguir conservando, o sea, mientras le presto mi casa a la Pedrera, yo voy a seguir pagando la contribución, los impuestos en general, ¿sí? Y poner en conocimiento al otro de los vicios ocultos o de los defectos que pueda llegar a tener. Mirá, no enchufes el calefón, el enchufe de arriba, porque es inadecuado, puede explotar. O no abras la canilla de paso porque hay humedades en tal lugar y puede... O te presto el auto, pero mirá que el líquido de freno se pierde y hay que estar más o menos cada tantos kilómetros. O sea, le comento, le digo, le advierto cuáles son los defectos o vicios que pueda llegar a tener. Esas serían básicamente las obligaciones de uno y otro.
Si tengo que decir un titular, acuérdense, mutuo o préstamo de uso, bienes fungibles. Intercambiables, me devuelven otro tanto del mismo género, pero me hago dueño de lo que me prestaron y devuelvo otro. No devuelvo los mismos 1.000 pesos, devuelvo otros 1.000 pesos. Préstamo o comodato o préstamo de uso, ahí devuelvo la cosa que se me prestó porque no es fungible y por lo tanto tengo que conservarla como un buen padre de familia. Es un contrato, los dos contratos, tanto el préstamo de uso como el préstamo de consumo, son muy sencillos, el mutuo o el comodato, son muy sencillos, son básicos de leer, pero cualquier duda, seguimos estando a la orden, estamos para que logren acaparar todo el conocimiento y espero haber traído a una forma más amable los conceptos que maneja. No puedo dejar de utilizar vocablos que son típicos de nuestra ciencia, del derecho, pero sí me gusta el tema de los ejemplos y de poder bajarlo. Quizás vean otros profesores que son como mucho más formales. Ustedes no saben leer, no estoy para leerles. Me gusta que lo puedan, que ustedes hagan la lectura y que esta clase cuando la escuchen les sirva para poner el ejemplo, para poder evitar esa duda, para poder bajar un poquito a una forma más terrenal los conceptos que están en el libro. No pienso que por eso pierda técnica, ¿sí? Es lo que hemos perdido al no tener las clases presenciales. La idea de una clase es poder evacuar las dudas luego de que ya se hizo una lectura. Si yo les traigo, comparto pantalla y les traigo un montón de esquemas que digan lo mismo que dice el libro, no tiene sentido, no perdemos tiempo ninguno de nosotros. O sea, la idea es estar acá para poder resolver dudas. Cuando ustedes puedan escuchar esta clase, que va a ser, que voy a tratar de que va a ser sincronizada, que yo también voy a poder estar ahí para poder evacuar las dudas, espero que entiendan que la idea que fue, bueno, bajar a tierra, bajar a los mortales, todos estos conceptos que pueden llegar a ser un poco confusos, pero que en realidad, en esencia, son sencillos, solo que manejan el lenguaje en conceptos jurídicos. Entonces, hay que aprender a manejar esos conceptos, ¿sí? Bueno, estoy a las órdenes, espero no haberlos aburrido y haber hecho demasiado larga la clase. Cualquier cosa saben que pueden consultar a través de los chats o pueden mismo, en el momento que las clases estas se suban a EVA, hacer el tema de la sincronicidad y poder verlo. Estamos a las órdenes y ha sido un gusto. Que pasen bien.